Identificaciones de Cristo con el hombre. Tenemos aquí la hojita con el bosquejo del mensaje de esta mañana. 7 identificaciones de Cristo con el hombre. En 1 de Corintios, capítulo 1, verso 9, se nos dice: fiel es Dios, por el cual somos llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo. Dios quiere que tengamos comunión con Cristo. Cristo quiere tener comunión con nosotros. Y tener comunión en la Biblia es consustanciarse en una sola cosa. El matrimonio verdadero, el matrimonio según planeado por Dios, mandado en la Biblia, es una representación cabal y perfecta de la comunión de Cristo con el creyente. Y un matrimonio verdadero, un matrimonio bíblico, un matrimonio conforme a la voluntad de Dios es esto: dejará el hombre a su padre y a su madre, se juntará a su mujer y será con su mujer una sola carne. Así que cuando Dios dice: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, es como si dijera: fiel es Dios, por el cual sois invitados a casaros con Jesucristo, a uniros con Jesucristo en un solo cuerpo, una sola alma, un solo espíritu. Pero vamos a ver en esta mañana cómo Cristo toma la iniciativa y Él baja a la tierra para unirse a nosotros, para comunicarse con nosotros, para consustanciarse con nosotros y nuestros problemas, para realizar el ideal de Dios: que todos los hombres y mujeres sean uno con Cristo, uno con cada uno, y luego todos uno solo con Dios. Ese es el plan de Dios: reunir en Él a todos los seres humanos que Él creó y que a causa del pecado se apartaron, pero a causa de la salvación labrada por Cristo tienen oportunidad de volver a Dios, de unirse a Dios y andar con Dios. La primera identificación de Cristo con el hombre fue en Belén, cuando Él nació de una mujer, cuando se hizo hombre, cuando tomó nuestra naturaleza humana, tomó nuestra carne, tomó nuestros huesos, tomó nuestra sangre, tomó nuestra alma humana, se hizo hombre, se humanó. Es el milagro de la encarnación de que hablan los teólogos. El Verbo se hizo carne, dice el apóstol Juan en capítulo 1 de su libro, verso 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, se identificó con el hombre. El hombre no es nada más que barro con un poco de aliento divino, pero Cristo tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre, igual que nosotros. Primera identificación de Cristo con el hombre fue en Belén, cuando Él nació de una virgen, cuando nació como un bebé, cuando estuvo allí chiquitito, como nacen todos los bebés, envuelto en aguas, envuelto en sangre, como todos los bebés que nacen, pero también envuelto Jesucristo en viejas profecías y promesas bíblicas, de que algún día el Verbo de Dios tomaría naturaleza humana. Segunda identificación de Cristo con nosotros fue en Nazaret. Jesús vivió 30 años en Nazaret, en el seno de una familia judía
de clase trabajadora, sencillo, humilde. Se ganó la vida con un oficio, el oficio de carpintero. Fue conocido como el carpintero de Galilea, el carpintero de Nazaret. Aprendió a trabajar con sus manos se ganó el pan, con el sudor de su frente se ganó la sopa. Sus manos se endurecieron y se encallecieron con un oficio. Él fue un niño como todos los niños. Fue a la escuela como todos los niños, jugó a la pelota como todos los niños, salió a cazar pájaros como todos los niños, coleccionó mariposas, juntó flores del campo, realizó todos los juegos de la infancia, porque él se identificaba con todos nuestros problemas, con toda nuestra vida, con todas nuestras actividades. De adolescente fue como todos los adolescentes, de joven fue como todos los jóvenes, y de hombres ya hecho y derecho fue como todos los hombres hechos y derechos. Trabajó ganándose la vida, conoció lo que es la dureza de la vida cuando el pan escasea, conoció lo que son enfermedades, conoció lo que es tener que depender de Dios para el pan de cada día. En Nazaret, durante 30 años seguidos, Jesús se identificó con todas nuestras necesidades humanas. Luego en Betábara también. ¿Qué pasó en Betábara, una pequeña localidad junto al río Jordán? Jesús se bautizó. En esos días, desde hacía ya 6 meses, Juan el Bautista estaba predicando el Evangelio, estaba predicando el reino de Dios. Juan el Bautista estaba invitando a Israel a arrepentirse del pecado y a reconciliarse con Dios mediante el arrepentimiento y el bautismo. Y miles de judíos y miles de galileos venían a escuchar a Juan el Bautista en el desierto y a bautizarse en demanda de una mejor conciencia delante de Dios. Y un día Jesús está en la fila de la gente que se bautiza. Jesús está ocupando su lugar en la fila de los arrepentidos. ¿Tenía pecado Jesús? No, no tenía ningún pecado Jesús. ¿Tenía Jesús necesidad de arrepentirse? No, de nada tenía necesidad de arrepentirse porque nunca había pecado. ¿Era imperfecta el alma de Jesús que necesitaba limpieza? No, él tenía un alma perfectísima. ¿Por qué entonces Jesús se puso en la fila de los bautizandos que se bautizaban con Juan el Bautista? Para identificarse con nuestra propia necesidad de arrepentimiento, fe y bautismo. Jesús se bautizó para enseñarnos el camino de la salvación. Jesús se bautizó para decirnos a nosotros: tú necesitas arrepentimiento y bautismo. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, bautízate y tú también serás perdonado. Años después Jesús va a dar la gran comisión y va a mandar a sus discípulos por todo el mundo y les va a decir: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso Jesús, para identificarse con esta profunda necesidad nuestra de arrepentimiento y bautismo, se bautizó en Betábara. Cuando él llegó a bautizarse, Juan el Bautista se sorprendió. El mismo Juan el Bautista le dijo: yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. ¿Qué le dijo Jesús en esa ocasión a Juan el Bautista? Deja, cumplamos con toda justicia. Y Jesús se bautizó. Él no tenía pecados que confesar, pero yo tengo pecados que confesar. Él no tenía necesidad de reconciliarse con el Padre. Él estaba perfectamente unido al Padre. Él no tenía necesidad de prepararse el camino al cielo. Él había bajado del cielo y regresaría al cielo.
Él no tenía necesidad de corregir nada en su vida. Nosotros tenemos esa necesidad. Nosotros tenemos necesidad de arrepentimiento y de fe y de confesión de pecados y de bautismo en el nombre de Jesús. Por eso Jesús se bautizó en Betábara, para identificarse con nuestra necesidad primordial de arrepentimiento y de fe y de bautismo. Luego, cuando él comenzó su ministerio público, en Galilea, en Judea, en Siria, Jesús se identificó con todos los problemas del ser humano. Especialmente se identificó con su enfermedad. Jesús empezó un ministerio de sanidades. Porque ¿quién no está enfermo? Todos nosotros, los seres humanos, estamos enfermos. Todos arrastramos un cuerpo débil, un cuerpo enfermizo, un cuerpo plagado de bacterias y de virus. Hay microbios, hay bacterias, hay virus en el aire que respiramos. Estaba leyendo un artículo interesantísimo en la revista Awake acerca de aquel famoso accidente que hubo en Chernóbil, esa planta atómica rusa que 10 años atrás se rompió y hubo un estallido atómico. Y desde entonces, desde 10 años atrás, hay enfermedades en el aire a causa de aquel estallido nuclear ocurrido en el año 86. Y muchísimas enfermedades nuevas están azotando a la humanidad, especialmente en Europa y en los lugares alrededor de Rusia, por esa explosión nuclear accidental que hubo en Chernóbil. Qué artículo interesante. Dice que respiramos enfermedades en el aire que respiramos. Bueno, Jesús se identifica con nuestro cuerpo enfermo y quiere sanarnos, y puede sanarnos. Si tenemos fe, Él nos va a dar un cuerpo sano. Si pedimos, Él va a sanar nuestras enfermedades. Porque dice el profeta Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero no solamente con nuestras enfermedades se identificó Jesús y conoció lo que es el dolor físico, porque Jesús conoció lo que es el dolor físico. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se cansó del camino. Cuando iba de Judea para Galilea, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob en Samaria. Y Jesús sufrió dolores. Dolores de cabeza, dolores de muela. Su cuerpo fue débil como el cuerpo nuestro. Él se identificó con el dolor humano. Por eso simpatiza, queridos hermanos y amigos, con el dolor nuestro. Cuando nosotros sufrimos el dolor del cáncer, Jesús lo está sufriendo también. Porque Él no es insensible a los dolores nuestros. Por eso durante 3 años y medio recorrió Judea, Galilea, Samaria, Siria, sanando a los enfermos, porque Él sabía lo que es el dolor físico, terrible, espantoso. Pero también se identificó con el dolor moral de la gente. Consoló a los afligidos, llevó alegría a los tristes, llevó esperanza a los desesperados. Ya lo habían dicho los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús vendría para socorrer a los pobres, a los necesitados, a los afligidos, a los llorosos. Jesús vino a secar el llanto de las mujeres que lloran la traición de sus maridos. Jesús vino a secar el llanto de los ancianos que lloran el abandono de sus hijos. Durante 3 años y medio Jesús se identificó con todos los problemas de la raza humana, físicos, morales, espirituales. Y tenemos todos problemas de toda índole. Muchos años atrás, cuando se formó la Asociación de Teólogos Latinoamericanos, me pidieron a mí que les dé una opinión sobre cuáles son los problemas más grandes que tiene el pueblo hispano, el pueblo latinoamericano. Los organizadores de esta asociación que se formó nomás me preguntaban, díganos usted, en su opinión, cuáles son los más grandes problemas que tiene el pueblo hispano. Y yo les dije, son solamente 3 problemas. Número 1, pobreza.
Número 2, enfermedad. Número 3, amores contrariados. Y pensemos un poco y van a ver que esos son los 3 únicos problemas que nos afligen, no los mayores. Pobreza, enfermedad y amores contrariados. Solucionemos esos 3 problemas, les dije, y el pueblo hispano va a ser un pueblo feliz. Y va a cantar con guitarra, y va a cantar con quena, y va a cantar con charango, y va a cantar con todo el alma, porque está feliz. Pero el pueblo hispano solo tiene 3 problemas: enfermedad, pobreza, amores contrariados. Solucionémoslos y va a ser un pueblo feliz, más feliz que ninguno. Y Jesús se identificó con nuestra enfermedad y nuestro corazón lloroso a causa de amores contrariados. Sí, durante 3 años y medio Jesús se identificó perfectamente con todos los problemas del ser humano, aún con la muerte. Cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba muerto, Jesús lloró la pena de la pérdida de un ser querido, y resucitó muerto Jesús para aliviar el terrible dolor de parientes del muerto que lloraba. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, porque Jesús también se identifica con el más grande dolor, el dolor de la separación eterna entre nosotros y un ser querido. 3 años y medio anduvo Jesús recorriendo Galilea, Samaria, Siria, Judea, predicando, sanando y enseñando. Se identificó con todos nuestros dramas, lloró todas nuestras lágrimas, suspiró todos nuestros suspiros. Su corazón se aceleró ante el miedo y ante el dolor y ante la tristeza igual que el nuestro. Maravilloso Jesús, se identifica conmigo y me conoce y me comprende y me ama. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso Jesús? Sí. Pero la más grande identificación, la más profunda, la más dramática, fue en el Calvario. Fue en la cruz del Calvario. Jesús no necesitaba la cruz. Jesús no merecía la cruz. Jesús nunca tenía por qué ir a una cruz de vergüenza, a una muerte tan vergonzante. Pero Él se identificó con nuestro pecado. Y al identificarse con nuestro pecado, Él tuvo que trepar las escalas del Calvario y dejarse crucificar en una cruz de maldición. Porque allí en la cruz Jesús se identificó con tu pecado y con mi pecado para quitarlos para siempre, de ti y de mí. ¡Qué maravilla! Jesús se identificó con la naturaleza humana en Belén, con la vida humana en Galilea, en Nazaret, con todas las necesidades de la vida humana del hombre y la mujer, en Galilea, en Samaria, en Judea, donde quiera predicó, enseñó e hizo milagros, pero se identificó con nuestro pecado en la cruz del Calvario. Se hizo pecado por nosotros, cargó nuestra culpa, sufrió nuestra pena para librarnos a nosotros del poder del pecado. Más maravilla que ninguna. Jesús se identificó con nuestro pecado, y porque Él se identificó con nuestro pecado, tuvo que ir a la cruz para quitar el pecado de nosotros. Luego en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, allí Jesús se hizo uno con nosotros. Por el Espíritu Santo Jesús penetró en el alma, en el cuerpo de aquellos que habían creído en Él. Aquellos primeros 120 hombres y mujeres que formaron la primera iglesia que hubo en el mundo, fueron llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo, enviado por Jesús desde el cielo, bajó y penetró en ellos. Y entonces se consumó la gran comunión
el gran casamiento. Jesús se casó con su iglesia. O más bien, para usar bien la teología bíblica, Jesús se comprometió a casarse con la iglesia. En todas las relaciones humanas, normales y naturales, cuando un muchacho se enamora de una chica, ocurren varios pasos, varias etapas, ¿verdad? Primeramente es la declaración de amor. Y qué lindo, aunque a veces es muy tembloroso y asustadizo, declararle el amor a una chica, decirle te amo, ¿quieres casarte conmigo? Nunca olvido cuando yo le dije a Reina, te amo, ¿quieres casarte conmigo? Después viene el noviazgo. Después viene que el muchacho tiene que entrar a la casa y pedir a la chica, a los padres para visitarla. Los padres le darán el permiso. Después de un tiempo, cuando las relaciones se van formalizando, viene el compromiso y el cambio de anillos. Todavía tengo en el dedo el anillo del compromiso, que no lo compré yo de paso porque no tenía plata, lo compró Rey. Y después del compromiso formal, cuando las cosas siguen su curso normal y natural, viene el casamiento, las bodas. Pero para un hombre verdadero y para una mujer verdadera, el compromiso sellado con una alianza ya es casi un casamiento formal. Así ha hecho Cristo con la iglesia. En Pentecostés fue el compromiso, luego en su segunda venida va a ser el casamiento. Pero ahora, Cristo y la iglesia son una sola cosa. Hay comunión perfecta, identificación perfecta, o por lo menos debe haber entre Jesús y nosotros, porque el mismo Espíritu de Jesús está en nosotros, y el Espíritu establece la comunión, el Espíritu establece la relación, el Espíritu establece la identificación. Así que en el Pentecostés Jesús bajó del cielo en la persona del Espíritu Santo para entrar en el corazón de los creyentes. Y hasta el día de hoy es así. Cuando una persona cree en Jesucristo, le recibe como Salvador, Jesucristo por el Espíritu Santo entra en él y se produce el compromiso. El compromiso, ya están desposados. Como José y María, que estaban desposados, pero no casados, cuando María se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y después que nació Jesús, el casamiento formal se produjo entre María y José, y vivieron como marido y José muchos años y engendraron muchos hijos. Así que muy bien podemos decir en sana teología bíblica que en Pentecostés se produjo el compromiso formal entre Jesús y los creyentes de casarse algún día. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, se va a producir el casamiento. El casamiento de Jesús con la iglesia está descrito en el Apocalipsis, especialmente en el capítulo 19. Capítulo 19 que habla de la nueva Jerusalén que baja del cielo como una esposa ataviada para su marido. Allí se va a producir el casamiento. Y Apocalipsis capítulo 19, verso 9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de boda del Cordero. Así que Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo a morar en el corazón de los creyentes, es el compromiso. La segunda venida de Cristo son las bodas, el casamiento eterno, porque todo casamiento, según Dios, tiene que ser eterno. Sí, Jesús se identificó plenamente, profundamente. Muy bien podemos decir, Jesús se identificó 100% con sus amados discípulos cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y cuando recibimos el Espíritu Santo nos identificamos con Él y entramos en una perfecta relación con Él. Pero será en la segunda venida la más plena y perfecta identificación de Jesucristo con nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, tenemos uno de los grandes capítulos
revelatorios de esa comunión de Cristo con los creyentes. ¿Quieren poner sus ojos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2? Es uno de los grandes versículos de la Biblia. 1 de Juan 3, 1 y 2. Miren lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifestare, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Qué glorioso cuando venga Cristo y lo veamos cara a cara. Veamos su rostro, contemplemos su semblante. Los pueblos orientales, especialmente los pueblos árabes, tienen una costumbre que, si se quiere, es linda. El novio nunca ve el rostro de la novia sino hasta el casamiento. Por eso las mujeres árabes siempre tienen un velo sobre la cara, dejan los ojos nomás abiertos, porque es tradición musulmana que el novio no vea la cara de la novia, muchísimo menos su cuerpo, hasta el casamiento. Nosotros, que somos unos depravados, las parejas se conocen de pies a cabeza, desnudos, antes de casarse, pero los musulmanes no tienen esa moral. Y solamente en el casamiento, pronunciada la bendición del casamiento, el novio le quita el velo a la novia. Cuando Rebeca vino para casarse con Isaac, cuando el criado dijo, este es Isaac, Rebeca se cubrió el rostro con un velo inmediatamente. Costumbre bíblica también, que la novia se cubre el rostro hasta el casamiento. Por eso no vemos el rostro de Cristo ahora, porque no nos hemos casado con Él. Pero en su segunda venida, cuando Él venga en gloria, trayendo la felicidad eterna, trayendo el reino eterno, trayendo la ciudad eterna, Jesús se quitará el velo del rostro y nosotros también, y lo veremos como Él es. Cara a cara. Hay un precioso himno que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Hermanos, cuando yo fui pastor en San José de Costa Rica, realicé 2 funerales. Uno fue el más fastuoso, suntuoso y grande funeral que hice en toda mi vida. Fue el funeral para el doctor Carlos Denier, un erudito bíblico, autor de la Concordancia Bíblica. Don Carlos, que era un inglés viviendo en Costa Rica, trabajó años y años para hacer la concordancia de la Biblia española que usamos nosotros. Era un hombre sencillísimo, muchas veces iba yo a su oficina a conversar con él. Murió del corazón. Le hicimos un funeral en el templo bíblico donde yo era pastor, vinieron más de 1000 personas al funeral. Era un gran hombre. Y Reina cantó el himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Enterraron a don Carlos Denier en una tumba de la misión de $10,000. Pocos días después realicé el funeral más triste, más pobre, más humilde de toda mi vida. Había una creyente en mi iglesia, una viejita, Evangelina se llamaba. Tenía una hija. La hija había sido miembro del templo bíblico cuando jovencita. Después la arrastró el mundo, se fue. Ángela se llamaba la muchacha. Cayó en drogas, cayó en prostitución. Murió una noche en la calle. Toda la noche llovió sobre el cadáver de Ángela. A la mañana siguiente vino Evangelina y me dijo, pastor, mi hija murió anoche. Quiero que le haga un funeral. Yo llamé a los 8 ancianos del templo bíblico diciendo, murió la hija de Evangelina, voy a hacer un funeral esta mañana, ¿quieren venir?
Me dijeron, no, pastor, esa es una perdida, esa es una vulgar. Ni se preocupe, déjela tirar. Llamé a las 16 diaconisas del templo bíblico y les dije, hermana, quiero hacer un funeral para la hija de Evangelina que murió. No, no se preocupe, pastor, esa es una tal por cual, no me dice nada. Pero ahí estaba la madre, llorando por su hija. ¿Cómo no le voy a hacer funeral? Traje a Ángela al templo bíblico, la puse, como estaba vestida, mojada por la lluvia, y le hice un funeral. Llamé a Reina, y Reina vino con Susana y le cantaron. Cara a cara espero verlo, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Sí, hice el funeral más rico de todos, hice el funeral más pobre de todos, pero prediqué lo mismo y cantamos lo mismo. De vez en cuando la pobre vieja movía los cabellos de la hija, muy triste. Yo mismo cargué el cadáver en el auto y lo llevé al cementerio. Y lo depositamos en una tumba que valía 25 centavos. Pero hermanos míos, cuando Cristo venga, el doctor Daniel va a salir de su tumba de $10,000 y Ángela va a salir de su tumba de 25 centavos. Y juntos se van a juntar con Cristo. Y juntos, igual que nosotros, cara a cara veremos a Jesús. Así se identificará Jesús para siempre con nosotros, los redimidos, los salvados. Porque Jesús vino al mundo y se hizo hombre para identificarse contigo y conmigo, para llegar a ser una sola cosa. Yo volví 12 años después a Costa Rica y fui al templo bíblico. Y vino un montón de gente de mis tiempos a verme, y entre ellos vino la vieja Evangelina. Me abrazó, muy viejita ya, muy viejita. Me abrazó y me dio gracias y me dijo, mi pastor, mi pastor. Oh sí, hermano, yo con todo gusto hice el funeral de Ángela, aunque era una muchacha que había muerto en la calle, drogada. Pero la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado a todo aquel que se arrepiente. Al doctor Daniel, a Ángela y a mí, y a cada uno de ustedes. Sí, el Señor vino para identificarse con nosotros. Y Él desea tener comunión plena con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos. Porque en tu gran amor, gracia y misericordia, tú decidiste identificarte con nosotros en todo. Gracias, ayúdanos a comprender esta maravilla. Ayúdanos, Señor, a vivir en plena comunión con Cristo todos los días hasta que Él venga de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.